Jueves de la 11ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Muy buenos días. Seguimos reflexionando este discurso increíble que Jesús nos da en el Evangelio de Mateo. Y hay que decirlo, el contexto, la clave es precisamente que es una buena noticia. Es Jesús quien nos está hablando de que hay una nueva forma de vivir, de que podemos vivir en paz, de que podemos vivir en felicidad, que podemos experimentar la realización en nuestra vida. Me gusta mucho y lo voy a seguir repitiendo. Inicia este discurso con las palabras bienaventurados, felices, dichosos, plenos, alegres, los que puedan entender estas cosas. Y el día de hoy, el tema de esta parte del Evangelio es la oración. Pero tenemos que entender la oración no en su expresión externa, sino en su expresión interna. El contexto y los ejemplos y la forma en cómo Jesús se va moviendo en este discurso es de que usa un ejemplo exterior para llevarlo al interior. ¿Habéis oído que se dijo? Pues yo les digo. Si tu mano te es ocasión de pecado, quítatela. No está hablando de cosas externas, sino más bien Él quiere poner el énfasis en el interior. Por eso, en esta oración del Padre Nuestro, el énfasis no está en la expresión externa, sino más bien en la relación que el corazón tiene cuando habla con Dios. La oración del Padre Nuestro, más que un rezo, más que una, no sé cómo pudiéramos llamarlo, una fórmula, es más bien un estilo de vida. La oración del Padre Nuestro encierra la actitud de la vida cristiana, no solamente en su relación con Dios, sino que en la relación con Dios también con los demás e incluso hasta con las cosas. Ahora, algo que Jesús dice es: no charléis como le hacen los hipócritas. Ahí hay que ver muy bien el adjetivo que Jesús usa. Ayúdenme, ¿qué significa o cómo identificamos a un hipócrita? El hipócrita es aquel que te dice una cosa y hace otra. Que dice una cosa y su corazón está fuera, hace lo contrario. No siente, no cree, no vive lo que dice. Ese es un hipócrita, una persona falsa. Entonces, el problema no está en charlar mucho o gritar, sino más bien en que el corazón no esté en sintonía con lo que se está diciendo. Si logramos entender esto, no hay conflicto en la Sagrada Escritura, cuando en muchos pasajes nos hablan y nos invitan a clamorear, a externar con voz fuerte, a cantar al Señor. Incluso en las asambleas litúrgicas, y el mismo Jesús lo hizo, ¿verdad? Se ponía en pie y cantaba los salmos, entonaba esa oración. El problema no es decirlo en voz alta. El problema es cuando no hay una conexión con el corazón. Cuando, Jesús lo dirá en otro momento, cuando solamente honramos a Dios con los labios y el corazón está fuera
de Dios, de la voluntad de Dios. Ese es el problema. Y en la oración del Padre Nuestro expresa muy bien cuál es la actitud que tiene la persona. En otros momentos hemos reflexionado en lo que significa cada frase, porque cada frase nos debe de ayudar a entender que mi relación con Dios es como un hijo con el Padre, pero no es mi Padre, es Padre nuestro. Y yo reconozco que este Dios que es mi Padre, a quien me dirijo con confianza, es también el Padre de mi hermano, de quien está al lado mío. ¿Cómo voy a buscar la gloria y la alabanza de Él si estoy ofendiendo a mi hermano? ¿Verdad? Y en la oración no busco mi voluntad, sino la voluntad de Él. Me abandono, confío que Él me dará lo de cada día y no me voy a preocupar en una angustia por el mañana. En esta oración que yo estoy dirigiéndome a Él, tengo que dirigirme con un corazón sincero, con un corazón limpio. Porque ¿cómo puedo decir que amo a Él si aborrezco a mi hermano? ¿Cómo puedo pedirle a Él que me perdone si yo no perdono a mi hermano? Es decir, esta oración, que es preciosa y la liturgia de la iglesia la ha conservado en los 3 primeros sacramentos, en la Eucaristía y en el oficio de las horas, ¿verdad? En las horas principales se repite y se repite y se repite. Ahora, no se trata de repetirla, sino de vivirla, de que en verdad podamos tener esa actitud de dirigirnos a Dios con confianza, con humildad, con sencillez. No tenemos que gritar para que Él nos escuche. Lo que tenemos que hacer es simplemente hablar, abrirnos a su amor. Hay muchas definiciones de la oración. ¿Qué es orar? A mí me gusta manejar estas 3 oraciones. En el catecismo, de una manera muy sencilla, dice: orar es platicar con Dios. Y si tú vas a platicar con alguien, necesitas primero tener la apertura de querer escuchar, de entablar un diálogo. Y un diálogo tiene 2 direcciones: yo te digo y tú dices, yo te escucho y tú me escuchas. Es platicar. Y ese platicar implica la apertura. Santa Teresa de Ávila, cuando define la oración, ella dice: orar es platicar con quien sabes que te ama. Entonces, no es solamente una apertura a un diálogo, sino ya también hay una conciencia de que esa persona me ama y tiene interés en mí. San Juan de la Cruz dice que orar es la conciencia de la presencia amorosa de Dios en nuestra vida. Para San Juan de la Cruz ya ni siquiera hay palabras, sino hay una conciencia de que Dios está aquí, de que Él me ama, de que yo puedo confiar en Él, de que yo puedo abandonarme en Él. Tenemos un Dios que nos ama, que nos ha creado no para olvidarse de nosotros, sino porque quiere que nosotros experimentemos su amor. Lo hemos dicho en otro momento, Dios nos ha creado no para vernos desde fuera, sino para que nosotros podamos estar en el interior de Dios. En Dios somos, nos movemos y existimos. Orar es esa forma que nosotros tenemos para cada vez hacernos más conscientes de la presencia de Dios. Orar no se trata de manipular la voluntad de Dios, sino más bien de yo poder sintonizar mi corazón a su voluntad. Orar no se trata de hacer, conjuros mágicos y que las cosas sucedan, no. Orar es más bien yo disponerme a la voluntad de Dios, a su amor, a su gracia, a su presencia. Orar, yo no voy a orar para que las cosas sucedan, para que el mundo cambie. La oración, el primer efecto que tiene la oración es que yo sea quien cambie desde mi interior. Si nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles, me gusta mucho cuando Pedro y Juan salen de la cárcel y ellos oran y se dan cuenta que hay una persecución encarecida contra los cristianos, ¿verdad? Ellos oran, pero no oran para que la persecución cese.
Lo que ellos oran es para que ellos sean más fuertes y puedan dar testimonio del amor de Dios aún en medio de esas dificultades. Y es cuando el Espíritu viene sobre ellos nuevamente. La oración no tiene como finalidad que las cosas exteriores se transformen y cambien, sino más bien que nosotros cambiemos. Alguien pudiera sentirse en este momento decepcionado y decir, ay no, pues si yo quiero tener esto y la oración no me lo va a dar, entonces ¿para qué oro? Es mucho mejor que tu corazón sea quien cambie, porque si tú puedes cambiar, si tú encuentras la felicidad, si tú encuentras la dicha, si tú encuentras el amor que Dios te tiene, te darás cuenta que las cosas de fuera no solamente son superficiales, sino son banales, son externas. El interior es lo que cuenta. Y la oración nos ayuda a ponernos en sintonía con Dios. No se trata de charlar mucho como los hipócritas, sino más bien incluso lo poco que digamos o lo mucho que pudiéramos decir esté en sintonía con nuestro corazón, para que también nuestro corazón pueda relacionarse con Él. La oración es un trato de amistad, es un trato de familiaridad con Dios, es un trato de amor. No es un cambio económico, un contrato de que yo voy a orar 3 horas para que esto suceda. Es un trato de amistad. Y en la amistad, a veces pocas palabras expresan mucho más que discursos muy largos. Pero cuando hay una verdadera amistad, puedes tener discursos muy largos y el tiempo se te hace muy corto. No se trata de tiempo, no se trata de qué tantas palabras, sino se trata de qué tanto abres y confías tu corazón cuando confías, cuando platicas, cuando oras, cuando hablas con Él. Hay diferentes tipos de oración, muchísimos. Ahora sí que la Iglesia Católica tiene para todos los estilos. Desde la oración contemplativa, la oración de intercesión, la oración carismática, las asambleas de oración que cantan, alaban, danzan, la oración de mucho silencio, recogimiento, la oración interior, la lección divina, la meditación. No importa cuál, lo que importa es que tu corazón entre en sintonía. Porque tan peligroso pudiera ser que estuvieras brincando y cantando y que tu corazón esté fuera de la voluntad de Dios, como que estuvieras de rodillas en silencio y que también tu corazón estuviera fuera de la voluntad de Dios. Aquí se trata de mirar nuestra oración y meditar en la oración del Padre Nuestro. Tiene como finalidad sintonizar nuestro corazón en un estilo de vida que nos lleva a amar y confiar en Dios, quien es nuestro Padre, amando a nuestros hermanos. Y este Dios que es Padre nuestro, este Dios que sale a nuestro encuentro, que se nos revela y que quiere que seamos felices, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerdo una vez que fui a caminar con un amigo, ¿verdad? Y sin notarlo, sin ponernos de acuerdo, estábamos caminando a lo largo de un río que está aquí cerca y no hablamos, no dijimos nada. Y sin embargo, al final, cuando ya nos íbamos a separar, hicimos esa pregunta, ¿y de qué hablamos? Pues de nada. Y sin embargo, pasamos una tarde muy, muy bien, muy llena. Sentimos la amistad sin necesidad de expresar tantas palabras o preguntas. En otros momentos sí hemos tenido que hablar mucho y discutir mucho, pero la amistad no se mide por las palabras, sean muchas o sean pocas. Se mide por la confianza que hay en nuestro corazón. La oración, la calidad de la oración, no se mide por la estructura que tengamos o el método que usemos o el carisma o la espiritualidad que estemos empleando, sino que más bien se va a medir por la amistad que tengamos con Él, por la sintonía que tengamos con Él. El Padre Nuestro nos ayuda a ver qué puntos tenemos que sintonizar, no solamente en el momento de orar, sino en el estilo que tenemos de vivir. Sintonicemos nuestra vida para que podamos ser llamados con mucha razón hijos de Dios. Que tengas un excelente día.